al presidente, y te lo preguntaba hace rato, ¿no? Desmonta las mentiras o cómo inflan ciertos medios y ciertos periodistas lo que ocurre en México. De hecho, exhibe a Dolia Esteves, periodista mexicano-estadounidense, corresponsal en Washington, que es entrevistada y es colaboradora de diferentes medios en nuestro país. Bueno, creo que esta forma de evidenciar las cosas del presidente puede dejarle las cosas claras a muchos. Pero voy a escuchar tu opinión después de ver lo que dijo el presidente sobre el periódico Reforma y sobre la periodista Dolia Esteves, corresponsal mexicana en Washington. Los jóvenes no saben de la revista Alarma. Un día vamos a hablar de esa revista. Es interesante. Y la señora Dolia Esteves. ¿Cuántos asesinatos hubieron el fin de semana? Los acabamos de ver ahora. Pero ¿por qué no pones el informe? Así estuvo el fin de semana. Esto fue viernes, 62, sábado y domingo. Fue de los fines de semana, aunque parezca increíble, con menos homicidios. Sin embargo, por la propaganda, la percepción es otra. Y tiene que ver también con el interés de quienes llevaron a cabo estas acciones, de hacer también propaganda. Quema de vehículos, quema de Oxxos, y vuélveme a poner a la Reforma la portada y el país en llamas, ¿no? El infierno. Son muy obvios, no, la anterior Bueno, pues ahí está lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hasta ya les advirtió Kurt que se le está ocurriendo hacer mañaneras hasta los sábados. Sí, eso vi. Me parece que este asunto entre AMLO y Dolia Esteves tuvo que ver que estaban hablando de días diferentes, ¿no? AMLO estuvo hablando del fin de semana y pues ella estaba hablando de los días de 9 al 12, ahí, ¿no? Pero es cierto el tema de, vaya, sensacionalizar ciertos aspectos, ¿no? de este... No es para minimizarlo para nada, ¿no? Pero lo que hemos visto en el país en estos años ha sido, sobre todo en cuanto a crímenes no violentos, pues que ha bajado de manera considerable. Y el asunto de homicidios ha bajado un 10%, que para nada es suficiente, ¿no? Pero no es nada con el aumento de 200% con Felipe Calderón o 59% que vimos con Enrique Peña Nieto. Y estos actos de violencia de estos días tienen que ver en el contexto de algunos logros importantes, ¿no? Vimos el mes pasado el decomiso de fentanilo ahí en Sonora para 224, creo, millones de dólares, ¿no? Son como 5,000 millones de pesos de decomiso de fentanilo, ¿no? Vimos recientemente un decomiso de
tonelada y media de droga en Sinaloa, lo que vimos en Campeche con el avión que lograron atrapar ahí, se aterrizó con un cargo de droga desde Colombia, ¿no? Y la serie de arrestos que hemos visto en ese día, los 160 y pico arrestos en Michoacán y los 3,000 arrestos en general a lo largo de este reciente periodo, ¿no? Entonces estamos viendo acciones en este respecto. Todo eso dicho, quiero regresar a una reflexión que creo que pues he hecho aquí y quiero verla hacer, ¿no? En el contexto de lo que hemos visto, ¿no? Y lo considero importante, ¿no? Tenemos que recordar que todo eso de la guerra contra las drogas es una imposición de Estados Unidos. Esa insistencia de que México criminalizara la droga, esto vino desde Estados Unidos, ¿no? Empezando con la criminalización del opio hace casi 100 años, luego marihuana, otras cosas, ¿no? Y luego la guerra contra las drogas empezó en México en los años 70, ¿no? Poco después de que haya empezado con el gobierno de Nixon en Estados Unidos, ¿no? Es una imposición de Estados Unidos, eso no es algo que haya nacido de aquí. Y tiene que ser cuestionado mucho más por el hecho de ser una imposición. Es una imposición porque Estados Unidos insiste en esto de la criminalización y también porque Estados Unidos consuma tanta droga que es lo que provoca el problema en primer lugar, ¿no? Entonces, habiendo visto lo que vimos en los últimos días, regreso al tema de la descriminalización de la droga, ¿no? Y creo que eventualmente esto va a tener que ser el paso necesario en esto. Es decir, no seguir la imposición de Estados Unidos que quiere criminalizar y usar esto para seguir vendiendo armas. Porque recordemos, es muy importante, todas las guerras de las drogas es una guerra de los ricos contra los pobres. Los ricos consumen la droga y ganan el dinero de la venta de armamentos y demás. Y es una guerra contra los pobres o que se sienten obligados a entrar en los cárteles o que se sienten obligados a entrar en el ejército. La guerra contra las drogas es fundamentalmente una guerra de los ricos contra los pobres, en un sentido general mundial, ¿no? Y creo que hay que ir viendo la manera de romper esta cadena y ir siguiendo, por ejemplo, el modelo de Portugal, ¿no? Donde descriminalizaron ahí la droga hace ya como 15 años. Cambiaron el paradigma a un paradigma no de criminalización, ¿no? Sino de salud pública y han visto muy buenos resultados. Y casi nadie habla de ese precedente en la prensa mexicana, ¿no? Porque eso no beneficia a ciertos discursos aquí. Entonces yo dejo eso sobre la mesa para seguir con el debate, de no ir con los discursos, el canto a la sirena, desde los años 70, que se ha importado desde Estados Unidos, al mismo tiempo que se ha importado armas de Estados Unidos y se ha exportado drogas directamente a esos mercados en el norte. Así es. En esta última ronda, José Alfredo Gutiérrez Falcón, tu opinión del INE de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. La revista Contralínea, la coordinadora de información y edición web de la revista Contralínea, Nancy Flores, publica que son 120 funcionarios del INE los que ganan más que el presidente. 123 servidores públicos adscritos al INE, quienes ganan más que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mientras que el presidente tiene un sueldo de 167,617 pesos mensuales brutos, a cada uno de los 11 consejeros electorales, el dinero de todos los mexicanos y mexicanas, el erario, el presupuesto, les paga 262,634 pesos cada mes, o sea, como 100,000 pesos más que el presidente. Además de ellos, 6 coordinadores, 64 directores, 2 jefes de oficina, 5 secretarios y 3 titulares de unidad superan lo que gana el primer mandatario. No, pues con razón andan tan alebrestados, mi querido José Alfredo, cada vez que se habla de dinero, con razón no quieren que los toque, con razón se amparan, con razón odian al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Y con razón están en contra de la reforma al INE. Eso explica perfectamente la necesidad que hay de esta reforma al Instituto Nacional Electoral. A nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador siempre las evidencias lo sacan a flote con los temas que está tratando, y en este caso, pues bueno, los amigos de Contralínea, que siempre han hecho un periodismo de primera, yo creo que ponen un tema que abonará muchísimo a que le pongan más atención o le pongamos más atención a la propuesta de reforma al Instituto Nacional Electoral que va a proponer el presidente. Entonces, pues sí, en realidad esto es lo que está saliendo a la luz, y pues tomemos en cuenta que ya van 4 años del gobierno casi de Andrés Manuel López Obrador, y apenas nos estamos enterando de este tipo de cosas gracias a este trabajo periodístico tan bueno, pero antes pues no se podía porque había un hermetismo, porque había un control total de medios, y ahora pues bueno, ya de alguna manera pues empiezan a dar estas informaciones, y esto es lo que sabemos, Vicente. Imagínate lo que ocurre con los fideicomisos, lo que ocurre con todos estos organismos autónomos que envuelven siempre pues la corrupción y la legalizan. Entonces, pues bueno, yo siento que este hallazgo de Contralínea va a ser muy benéfico para que reflexionemos todavía más profundamente, porque pensábamos, yo hasta ahorita que me lo acabas de decir, yo pensé que nada más se trataba de los consejeros que estaban ganando más que el presidente de la República, y vaya que más, mucho más, no 2,000, no 3,000 pesos más, sino que una buena cantidad más. Entonces yo siento que esto es pues felicitar a los compañeros de Contralínea que siempre hacen un periodismo ejemplar, y pues bueno, esto nos tiene que llevar a que la sociedad, el pueblo, porque luego lo de sociedad civil ya está muy gastado y no le gusta a nuestro presidente, entonces vamos a ir al pueblo, el pueblo vaya acompañando esta reforma, al igual que acompañamos la propuesta de reforma eléctrica, porque tiene que ver mucho en esta nueva era de democracia participativa que sin duda inicia con Andrés Manuel López Obrador en nuestro país. Pues tenemos que acompañar al presidente, y máxime con estos datos que nos están proporcionando, y seguir en esta dinámica de apoyo, de gobernanza junto con el gobierno de la Cuarta Transformación. Para cerrar, Miguel Martín, no sé si viste este video que circula en redes, Laida Sansores. Laida Sansores, que promete que mañana vuelve a sacar chispas la hora del jaguar. ¿Tienes por ahí el video, Adriana, de Laida Sansores, la gobernadora de Campeche, que seguramente es la persona favorita de Alito Moreno, el presidente nacional del PRI? Nótese mi sarcasmo. Yo sé que querés que llegue el martes el jaguar. Nuevo audio de Alito. Atención, Che López Dóriga. Atención, medios nacionales. Se va a poner buenísimo. Va a ser sencillito, porque con estas pavadas del juez, que tiene que ser en mi casa. Pero los espero a todos. Un besito, pibes. Miguel Martín y Alito Moreno, destituido en la Cámara de Diputados de su comisión, precisamente en la Cámara, lo respaldan los del PRI, lo intentan reacomodar los del PRI, y por el otro lado Laida Sansores ya advirtiendo hasta a Joaquín López Dóriga. Prepárate, mi querido Miguel Martín. Aquí mi punto es que Laida Sansores no va a dejar tan fácilmente a Alito Moreno. Ya nada más falta que Alito diga que es víctima de violencia política de género. No, y además estuvo estudiando lunfardo con el Coco Basile, igual que nuestro querido Rey Chairo, ¿no? Con el acentacho argentino. Pues yo creo que sabe ponerle sabor al caldo, sabe que ha creado toda una expectativa y todo un momento político, mediático particular, Laida Sansores. Está aprovechando muy bien, la verdad, las redes sociales
y sobre todo que ahora pues pese a que se trató de amparar a Alito, pese a que le pusieron ciertas restricciones, pues esto va porque va, porque yo creo que es justo, más allá de que pague una especie de deuda kármica Alito, yo creo que es justo que todo esto lo sepa la ciudadanía, y eso, en eso yo creo que es donde sale ganando precisamente la ciudadanía, más allá del salseo, más allá de regodearnos en efecto corrupto, prepotente y muchas otras cuestiones que representa Alito, más allá de regodearnos nosotros en eso, creo que también pues a la ciudadanía le sirve para darse un norte de que si tienen un poquito de dudas de lo que puede pasar si votan por el PRI, sobre todo por y por el PRI en coalición, ¿no? Es un recordatorio constante de las prácticas que, como ya lo dije en alguna otra ocasión, imagínense eso, pero replicado a nivel del gobierno federal. Imagínense a un presidente con toda la desfachatez hablando así de vergazos, de matar de hambre a periodistas, de campañas fabricadas en los medios para difamar a las personas. Entonces, eso es lo principal en lo que sale ganando la audiencia, en lo que sale ganando el electorado, porque a fin de cuentas, pues todo esto va encaminado, como les digo, pues a una especie de orientación política, a una especie de orientación con respecto a lo que son las prácticas del PRI, por si se nos habían olvidado. Y aparte, pues esas prácticas siguen vigentes. Ya no podemos hablar como en algún momento se quisieron lavar la cara de un nuevo PRI. Yo recuerdo una campaña precisamente del PRI, me parece que era como por ahí del año 98, donde salía un relojito, un cronómetro, y me parece que esa campaña también era de las Raki, y decía, el PRI se renueva para ganar el futuro. Y entonces siempre hablaban de lo del nuevo PRI, se volvió un cliché, después se volvió un meme, después se volvió una broma. Y ahorita pues es más que una broma lo de hablar de un nuevo PRI, porque precisamente la forma de constatar que nunca va a cambiar el PRI, pues es escuchar a Alito Moreno, y celebro la verdad de que Laida Sansores se mantenga en pie de lucha, se lo tome con mucho humor incluso, esto de la orden del juez de hacerlo desde su casa, la verdad es que le dio la vuelta de una manera genial, y pues con el toque argentino, pues yo creo que eso ha sido la puntilla para Alito Moreno, a ver cómo se lo toma este pibe. Oye, mi querido Miguel Martín, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus trincheras?